La literatura como una forma, un lenguaje de expresión de la realidad de los individuos y de la sociedad, eh, existe obviamente con las características culturales de los pueblos en referencia. Entonces sí hay una literatura afropanameña, sin embargo el tema es cómo el pasado colonial condicionó la visión y la valoración de todas las formas de expresión de la sociedad. Acuérdense que cuando en el periodo colonial yo creo que convergieron dos grandes tendencias, una llamada la corriente del Atlántico y una llamada la corriente del Pacífico. La corriente del Atlántico fue la corriente que miró al mundo desde la lógica de Europa. Entonces fue la base de una visión eurocéntrica de la cultura y la vida de los pueblos latinoamericanos. Esta era la corriente del Pacífico, que era la corriente que decía que había que mirar y entender el país desde la lógica de sus propios nativos. Acuérdate que un poco la misma visión de Frantz Fanon cuando hablaba del mundo colonial dividido en dos, está la ciudad del colonizado y la ciudad del colonizador, la ciudad limpia, etcétera, etcétera. Entonces, en esta visión del Pacífico y que después Martí retomaría en lo que se conoce como el escrito importante en nuestra América, en donde él dice que no puede haber un gobernante que no entienda y que el que no entienda la realidad de su pueblo, que él censuraba a aquel que negaba su condición original para parecerse al mundo del colonizador. Entonces la literatura y otras formas de expresiones en América Latina fue eurocéntrica, porque valoró lo que se traía de Europa. Tanto así, por ejemplo, que la poesía en un principio en América se hizo metáfora. Se hizo metáfora porque la poesía que relataba hechos y pasajes propios de Europa, como el lector latinoamericano no conocía esto, entonces convirtió el vuelo de la palabra y la imaginación como la fuente creativa de la poesía y de la literatura. Que esa literatura fuera valorada y considerada como representativa de la literatura o que tuviera el mismo peso, la misma importancia, no, porque los parámetros creativos eran distintos a los que se utiliza la literatura oficial. Yo diría que fue hasta, y hay algunos autores sueltos, ¿no? Que a fuerza de costumbre y por el manejo fueron considerados como escritores panameños, aunque no se, lo que ellos decían no era considerado como una literatura portadora de su identidad cultural, ¿no? Sino era una literatura. Ellos tenían un valor porque eran panameños, etcétera, etcétera. Yo diría que en la década del 80, del 70, y a raíz de un desarrollo importante del movimiento negro en Panamá, es que viene apareciendo lo que nosotros definíamos como una nueva literatura afropanameña, escrita por autores afropanameños, con la visión propia de la visión propia de la identidad del negro. En el caso de Panamá, un hecho importante es la revista Nacional de Cultura número 5. Esa revista, que es la revista oficial del país, fue dedicado completo al tema afrodescendiente y ahí aparecen los ensayos de Melba, lo de Roy Simon Bryce Laporte. Yo escribo ahí, pero aparece un cuento de Mario Panther y aparece poesía mía
de Winston Churchill, James, etc. Lo que quiero decir es que el movimiento afro estimuló, porque habían escenarios, hicimos recitales en la Universidad de Panamá, etc. Entonces creamos un espacio en donde esa visión literaria iba a tener su propia existencia y poder ser transmitido al resto de la sociedad panameña. Juvena era un poquito más radical en términos del rescate de los propios afroantillanos y eh, su literatura para muchos sectores era un poco muy hiriente por lo directo que representaba, pero para los propios actores afroantillanos es distinto. Y la experiencia que yo tuve con Juegavillo, por ejemplo, fue eso. Yo cuando publiqué el libro lo puse a vender donde La, que era un restaurante de comida antillana en San Miguel. Entonces yo lo puse ahí, ¿no? Y entonces una semana más tarde yo me encuentro a Rodolfo, que era un mecánico, y me dice, ay, Marlon, estoy buscando que quiero hablar contigo. Me dijo, yo compré tu libro. Y lo interesante fue que él me empezó a repetir extractos de los distintos poemas del libro. Y me dijo, cuando yo llegué, porque él era el dueño del taller, cuando yo llegué al taller, llamé a todos los empleados y le empecé a leer. Y él me decía lo que leía a los empleados. Y le dije, ustedes tienen que conseguir ese libro. Lo paradójico fue que los libros se vendieron, la edición rápidamente se fue, y a pesar de que ese libro yo lo había metido al Miró, obviamente, comparado con los libros premiados del Miró, la edición esta se agotó. Se agotó porque la gente se apropió de él, porque el libro lo incorporaba definitivamente, porque la obra de arte es eso. La obra, ya sea la plástica, el teatro, el cine, el valor es la capacidad que tiene la obra de incorporar a los actores vivos. Incorporarlo a través, si es universal, se incorpora a través del pensamiento, los sentimientos, las cosas que son humanas independientemente de fronteras nacionales. Eso es lo que hace que la obra de arte sea universal y que puede incorporar a una gente en Alaska, como pueden incorporar a una gente en Arabia, o pueden incorporar a una gente en los Andes. Yo creo que el valor es ese. Y había una literatura, la nueva literatura afropanameña es esa, porque termina por incorporar naturalmente a aquellos sectores que habían sido excluidos. Su vivencia, sus sentimientos, su lucha había sido excluido de los testimonios y las formas literarias que supuestamente representaba la cultura y la identidad del panameño. Entonces nosotros creo que el valor el valor de estas cosas radica principalmente en eso. Yo creo que el silencio es producto naturalmente de una visión distorsionada que considera que lo exquisito y lo de valor literario es aquello que está más en el contexto de Europa, ¿no? Y los que se apartan un poquito de eso no. Creo que por eso el tema de reggae es eso, ¿no? El tema de reggae fue que los muchachos empezaron a utilizar un lenguaje directo, nuestro, popular, sin cortapisas, irreverente en consecuencia, y obviamente que fue considerado como buena música
¿no? Sino como una cosa, una afrenta a la buena costumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, era una manera de decolonizar, ¿no es cierto?, la cultura. El reconocimiento de la literatura panameña que tiene un origen afro, que tiene un autor afro, que tiene un tema afro, es una evolución, porque primero hay una introspección de las personas, de los lectores, de ese gran público de la literatura, de reconocerse como una nación afrodescendiente. Ese es como una primera etapa para entonces darle valor a esta literatura que tiene un origen afro. Entonces, lo primero es que las personas están liberándose de ese trauma colonial de aceptarse o de reconocerse como una persona negra, una persona de origen africano. Entonces, esa manera de esconder lo que somos nos imposibilita ver lo afro fuera de nosotros. Entonces, esta cosa escondida, esta identidad escondida que proviene de la colonia, en la que hay 1.000.000 de maneras de decirlo afro sin decir la palabra negro. Entonces, este camino hacia el reconocimiento de la identidad va a llegar también de la mano del arte. En la literatura panameña vemos que autores que son claramente afrodescendientes en el imaginario panameño son panameños, son de la raza cósmica. Lo afro no está, porque lo afro en el imaginario panameño es fuente de vergüenza. Entonces, si hablamos de Demetrio Corsi, si hablamos de Gaspar Octavio Hernández, si hablamos de otros autores que están en la mente del panameño como la panameñidad, lo afro está detrás, porque eso nos da vergüenza, aunque podamos citar obras como el poema Cuartos de Demetrio Corsi, donde claramente está hablando de una situación de pobreza, donde la gente que vive en esos cuartos, lo más probable es que él esté hablando de su barrio, de Santana, de las casas de inclinato, y quienes vivían allí, la gente afrodescendiente. Entonces eso no lo vemos cuando escuchamos los muy sentimentales declamaciones de Incidente de Cumbia. Es como si ni la narración del asesinato que narra el poema, ni el origen de las personas está muy claramente definido. A pesar de que el poema lo dice claramente, las personas eligen no verlo. Entonces, por eso hablar de literatura afropanameña es difícil, porque ¿quién es el que va a decirle a la gente, bueno, lo que pasa es que Joaquín Beleño era un hombre negro, o que Rogelio Sinán era un hombre afrodescendiente? ¿Cómo? Es muy difícil para los panameños reconocerse a sí mismos y reconocer en las obras de arte que identifican como panameñas lo afro. Las mujeres afropanameñas en la literatura, claro que están. Definitivamente podemos hablar desde las décadas 70, 80, 90, sobre todo en géneros como la poesía. Tenemos a Juanita Mitil, una gran poeta desde la perspectiva antillana, afrocaribeña, y que sí conceptualizaba el término de la raza dentro de su poesía. También tenemos evidentemente a la profesora Melba Lowe de Gooding, quien inició escribiendo, por ejemplo, desde sus raíces, From Barbados to Panamá. De hecho, esa fue una de sus primeras novelas que incluso luego llegó a teatralizarla para poder visibilizar, primero que todo, esa historia que tenemos los afropanameños, esa parte antillana de la construcción del canal que no se contaba. Sobre todo, en Panamá se tenía un imaginario de que todas las personas que llegaron para la construcción del canal eran de Jamaica, cuando en realidad la gran mayoría eran de Barbados. Y también hablar un poco del Silver Roll, la parte de la discriminación que se vivía, cómo llegaron, eso lo hizo la profesora Melba Lowe de Gooding. También hoy en día su libro pues, más famoso dentro de la comunidad, que es La llegada de los afropanameños
en 1501-1821, en donde ella trata de hacer una antología, una cronología de cómo y cuándo llegaron las personas afrodescendientes africanas aquí en Panamá. También tenemos parte de la poesía a la violinista Melanie Taylor. Ella también escribe poesía. O tenemos también a la profesora colonense Angélica Simpson, que escribe poesía erótica. Entonces, siempre, primero vamos a hablar del rol de la feminidad, pero también la feminidad de la mujer negra, y eso de alguna manera lo descubre Angélica Simpson en sus letras. También tenemos juventud, también tenemos a la escritora Silgado, que trata de alguna manera rescatar esa tacita de oro de lo que era Colón, rescatar toda esa historia que los mismos colonenses no conocen, y ella a través de sus letras, de su conocimiento, porque ella es experta en turismo, ha tratado de recapitular toda esa historia de la tacita de oro. Entonces sí tenemos varias generaciones de mujeres que han estado trabajando dentro de la literatura. Las mujeres afrodescendientes aquí en Panamá estamos trabajando para rescatar precisamente eso, nuestras letras, y sobre todo rescatar esa invisibilización o inclusive esa parte de pero las personas afro y las mujeres afro no están escribiendo, al contrario. Ejemplo de eso tenemos el proyecto ATOR, es un proyecto que es el resultado de lo que se trabajó en el programa de formación antirracista Hijas de Alquebulán. Este es un grupo de chicas, más o menos 5 o 6 chicas, que están haciendo que las mujeres escriban desde su amor, desde su dolor, desde la nostalgia, todas esas realidades que nos atraviesan como mujeres afrodescendientes aquí en Panamá. Es una forma de sanar a través de la escritura, y realmente están teniendo resultados buenísimos, no solo para sanar, sino para precisamente tener esa memoria, porque la literatura también es la memoria, es el recuerdo, es que las personas sepan cuáles son nuestras vivencias, cuáles son nuestras realidades, que se perpetúe de alguna manera. Y ellas esperan en algún momento publicar a través de ¿dónde? Tenemos 2 plataformas. Primero, la Memoria Digital Afro. La Memoria Digital Afro es una plataforma digital que su persona es parte de las cofundadoras con otro grupo de afrodescendientes de la región, que buscamos precisamente visibilizar esas voces, rescatar esos textos, inclusive esos textos que quizás no están digitalizados o que no se encuentran fácilmente, para que las personas conozcan nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras realidades. A través de ahí es completamente gratuita, las personas pueden encontrar, y sobre todo tenemos una parte donde le llamamos el género afrofeminismo, para que las personas también conozcan cuáles son las perspectivas de la mujer, cuáles son esos tipos de violencia que nos atraviesan, que empiecen a conocer esa parte del afrofeminismo. Y también tenemos este programa que surge de Colombia, pero que tiene enlace en Panamá, llamado Cutusoma. La red de jóvenes afropanameños junto con Cutusoma han creado alianzas para poder empezar a promover esa lectura de nuestros autores afrodescendientes dentro de la región y precisamente aquí en Panamá. Hemos leído a Joaquín Beleño, hemos leído a Luna Verde, y poder rescatar, de hecho, sobre todo esa literatura realista que tiene el autor Joaquín Beleño, esa parte de cómo era la sociedad panameña que realmente desconocemos y que realmente se ve que todavía tiene mucha presencia con lo que está ocurriendo en este país. También se ve un poco el tema de cómo era la comunidad afrodescendiente en Panamá, ¿no? Quiénes eran los afroantillanos, quiénes eran los afrocoloniales, toda esta parte del rescate de la soberanía, e inclusive toda la parte del racismo estructural y incluso el divide y vencerás, ¿no? De cómo nos tenían completamente divididos a los afrodescendientes en el país. Y eso es importante que nuestra juventud lo conozca, porque lastimosamente esto no es lo que van a encontrar en los libros de historia, y es importante sobre todo que la gente se pueda reconocer desde nuestras letras.